como memoria, aquí están presentes los maestros que el año 2005 pasaron por este mismo caso. Por lo mismo, aquí están presentes los profesores que se fueron al Congreso. Ahí estaba en función, acá está la ANDEC. Fueron al Congreso y la ex-progresista, ex-ministra de Educación, en esa época, le envía un documento al señor José Luis Atúncar Munaico, director de los GEL de Chincha. Y solamente quiero leer la parte de un párrafo de 2 o 3 letras. Dice: al respecto considero pertinente señalar que los recurrentes han accedido a su cargo directivo antes de la vigencia de la ley 26, 12 y 9, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, aquí se menciona anteriormente, de la Constitución Política del Perú, no puede otorgarse efectos retroactivos a la referida ley, debiendo su despacho disponer acciones administrativas pertinentes para que el indicado decreto supremo no sea aplicable a los mencionados directores de la Universidad de Chincha. Es el mismo caso, es una jurisprudencia, y en el aspecto legal los abogados saben lo que significa la jurisprudencia. Luego tenemos nosotros, firmado por Mercedes Cabanilla, dice: Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural. Y es ahí el mismo caso, colegas. Luego tenemos nosotros de la región el oficio múltiple número 300, Huaraz, 12 de agosto del 2013, que señala que el gobierno regional hace un acuerdo regional en el cual toma como principio de autoridad estos 2 artículos, el 103 de la Constitución Política y el 212. Sin embargo, acá dice: disponer estricto cumplimiento al acuerdo del Consejo Regional de Ancas. También tenemos nosotros el tema de una jurisprudencia del año 2013, de julio de este año. Se admite una acción de amparo. Supongo que todos los que están presentes ya han hecho su acción de amparo. Aquí la han admitido. ¿Y que señala la parte resolutiva? Ordenar la inaplicación para el accionante ordenado en la directiva número 018-2013 Minedu, aprobado mediante resolución ministerial 262-2013 de fecha 29 de mayo de 2013, y normas autoaplicativas que deriven en ellas en el proceso de su aplicación en curso. B. Ordenar se respete el derecho adquirido en el cargo de director de la institución activa José María Algueda de Marcará, Carhuaz. En consecuencia, corre el traslado a los demandados de plazo de 5 días. ¿Quiénes son? Director regional, director de UGEL y la ministra de Educación. Este es el efecto de una acción de amparo, con todo el derecho y legalidad que nos asiste. También tenemos el acuerdo del Consejo, cuando envían el oficio a las regiones. Aquí está el presidente regional de Ancas que ordena. Aquí está bien claro, dice, precisar que en estricto cumplimiento de observancia a lo dispuesto de la Directiva 18, Minedu, el gobierno regional de Ancas, a través de la Dirección Regional de Educación de Ancas y las unidades de gestión educativa descentralizada, cumplan con consolidar las plazas de director y subdirector de cada institución educativa y que tengan la condición de plazas orgánicas vacantes, que son las encargadas de su respectiva jurisdicción. Y una vez consolidadas, la información se remite al Ministerio de Educación a fin de que sean publicadas de conformidad con dicha directiva y otros. Remisión que efectúa para sus fines de implementación. ¿A quién le envía? Al director regional de educación, para que la implemente ante todas las mujeres de su región. Ese fue el 12 de agosto de este año. Y acá tenemos el acuerdo de esa región, el acuerdo regional del Consejo Regional del 109. Todos los aspectos legales a vez que sustentan la legalidad de los maestros que han sido nombrados, que no se puede retrotraer una ley. También tenemos nosotros una ayuda a memoria. Dice: Sindicato Directivo de Instituciones Educativas de la Región Lambayeque. El mismo sentido de lo que acabo de mencionar, tiene el mismo sentido de Lambayeque. También firmado, donde no es coincidencia, sino que están aplicando la legalidad.
con respeto que se merece el señor presidente, esta es la parte legal, la Constitución Política del Estado, la 27444, y culmino mencionando de que este andamiaje de documentos legales nos da a nosotros la capacidad de ser escuchados. Muchos de ustedes que son abogados, como nuestro presidente regional que es abogado, y como muchos otros, han interpretado la norma a sus conveniencias, burlándose del derecho que nos corresponde a nosotros. No sin antes, no ha sido una situación de queja ante la UGEL de Chincha, pero se debió al menos formar una comisión en la UGEL para poder, de asesores, para verificar si realmente cuáles eran las plazas que se iban a enviar. Y no podemos aceptar que se envíen un paquete de plazas perjudicando lo que significa un derecho constitucional y que va a acarrear un sinnúmero de gastos, tanto al Estado como al pobre maestro que ganamos poco, porque tenemos que hacer acciones de medidas cautelares, tenemos que hacer acción de amparo, tenemos costos y costas pagos a los abogados, cuando simplemente, si se hubiese hecho una reunión a nivel de la región, había una incapacidad de parte de la Dirección Regional de Educación de no coordinar con sus sindicatos, de no coordinar con la asociación de directores, y si no quieren coordinar con la asociación de directores, no quieren coordinar con los sindicatos, con un equipo de abogados para poder fortalecer la gestión de los directores de las diferentes unidades de gestión colectiva local y no enviar documentos que nos han perjudicado y nos quitan un pan a nuestros hijos. Señor presidente, acá estamos nosotros con el ánimo de que usted nos escuche, de que usted tenga la resolución como han hecho las otras regiones. La mayoría de las regiones están en este sentido sacando sus acuerdos regionales, sacando sus ordenanzas regionales, no en apoyo necesariamente del maestro, sino en función del cumplimiento de las funciones propias de cada uno de lo que nos corresponde. Hoy usted como presidente regional que ha sido elegido por el pueblo, no lo miramos ni cuando tocamos la puerta como es un cuco, sino como una persona más igual como la directora, como quien habla, como que está acá, porque sabemos que usted es un conocedor del aspecto legal, usted es un conocedor de lo que está pasando y ya usted se ha empapado muy bien del tema, porque ha sintetizado y lo ha dicho los maestros el derecho que nos asiste. Muchas gracias, señor presidente. Carmencita, siéntate acá, costadito mío, siéntate acá costado mío, para hablar. Siéntate a mi costado, siéntate acá, pasa por acá, pasa más. Para complementar, Pasa más, pasa. Pasa más. Todos los directores que están acá presentes, o subdirectores, tienen una resolución ganada por concurso público a nivel nacional. Tienen claro, todo dice, lo que puedo leer aquí tengo en la mano, que por ley 26815 autoriza al Ministerio de Educación a convocar y ejecutar el concurso público a nivel nacional. Y debajo dice nombrar a tal persona. O sea, todos los participantes de concursos públicos nacionales. Señor presidente regional, doctor Alonso Navarro, compañeros de trabajo que nos acompañan en la mesa, compañeros maestros, todos tengamos buenas tardes. Permítame la palabra, señor presidente. Me llamo Justo Casia Dávila, presidente de la Sociedad de Directores de la provincia de Pisco. Creo yo de que el problema está totalmente claro y sobre todo con las indicaciones, con el concepto que usted nos ha vertido, creo que usted ha entendido todo mejor que nosotros en su condición de abogado. Nos complace mucho la adición de usted hacia nosotros. Y ojalá hagamos una fuerza común a fin de que este atropello no se ejecute. Señor presidente, las cosas es totalmente clara. Si el señor presidente nacional viene implementando cambios en el aspecto educativo, que se asesore bien, porque la directiva 018
viene en contra de los derechos adquiridos por los maestros o los trabajadores en educación. Puedo pensar, tal vez porque este señor, nuestro señor presidente, no es demócrata, nunca ejerció, a excepción del 2006 y del 2011, porque participó en las elecciones. Más antes nunca conoció lo que era la democracia. Entonces, señor presidente, al concurso solamente se someten las plazas vacantes y las plazas titulares quedan aún hasta cuando quede vacante esa plaza con la muerte o con el despido del trabajador. Eso es lo que va entendido nuestro señor ministro, nuestra señora ministra, pese de que es educadora. Y hablamos de calidad educativa. ¿Qué calidad tenemos en nuestro ministerio? De verdad, nos mantiene incómodos esta situación, señor presidente. Estamos tal vez próximos nosotros a ser sancionados con el despido laboral, que la ley, que nuestra Constitución y en su artículo 27 ampara que no debe haber despidos laborales, despidos arbitrarios. En mi condición, muy particularmente, señor presidente, jamás voy a arrodillarme ante cualquier ley usurpadora, ante cualquier ley humillante, porque me quieren humillar a mí con más de 30 años en dirección a someterme a concurso en mi plaza, donde soy titular. No voy a concursar. Seguiré las gestiones hasta donde de repente la ley me ampare en algún momento, porque con concursar de repente pierda la plaza y me volverá de repente a ser maestro de aula, que tampoco no es un lugar humillado, sino el hecho, el caso. A eso es lo que nosotros queremos defender. Entonces, como decía el compañero Quijandría, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú dice bien claro: ninguna ley tiene efecto ni fuerza retroactiva. Puede ser retroactiva en caso penal, pero cuando favorece al reo, y nosotros no estamos considerados siquiera en condición de reo. Nada. Eso es lo más grave, eso es lo más triste, cuando nos tratan de esa manera. Aún con las condiciones económicas que nosotros, señor presidente, trabajamos juntamente con nuestros niños, nos traten de esta manera, creo que no es justicia, no es razón. Y para eso venimos a usted a pedir su apoyo, pero que mejor oportunidad que usted dijo que hace adhirió a nosotros. Ya es parte de este conglomerado de maestros, señor presidente, por las cuales de verdad me respeto y mi admiración de su persona. Señor presidente, sé que usted es nuestro gobierno regional. En usted nos amparamos, señor presidente, y creo yo, luchando de manera conjunta, podremos nosotros decir por lo menos que tenemos nuestro gobierno que nos defiende nuestros derechos. En condición de educadores, no podemos hablar una por otra, no podemos llamar al día que es noche, no queremos engañar a nuestros niños. Siempre en la palabra del maestro existirá la verdad, aunque la verdad dice, una verdad es un amigo menos. Pero ¿qué interesa que el señor presidente nacional sea un amigo menos de nosotros, que lo será con estas implementaciones de leyes que solamente vienen a humillarnos? Nosotros decimos bien claro, nosotros somos directores titulares y nuestra plaza ganamos vía concurso, y esto tendremos que defenderla a donde sea, y si no es con la vida, con la muerte, se defiende cuando es derecho de la persona. Muchísimas gracias, señor presidente. Después que hable, no, tú lo grabas, no va a pasar de nada. colegas de la ciudad de Chincha y de la ciudad de Pisco. Quien les habla es una directora de la ciudad de Ica. Me he colado en la reunión para presentarles mi respeto por la unidad que observo en nuestros colegas de Chincha y de Pisco. Un aplauso para ustedes.
situación se solucionarían si tuviéramos estas oportunidades de encuentro con usted. En Ica están pasando cosas muy difíciles y qué bueno sería un encuentro con los directores para poder superar todos los problemas que tiene la provincia de Ica. Decir que aquí no observo a más directores de Ica, pero decirles a ustedes que a través de los pocos que estamos, unirnos al pedido que hoy les hacen nuestros colegas de Chincha. Al igual que ustedes, nosotros somos directores de concurso, que nos hemos presentado en todas las evaluaciones que se nos ha querido aplicar. Trabajamos por convicción desde hace años por 60 soles mensuales, que era la diferencia entre un director y un profesor de aula. Nosotros hemos trabajado de sol a sol, quien les habla y ustedes. Yo tengo 20 años como directora. Desde las 7:30 de la mañana que sales a tu casa hasta las 8 que llegas, con todas las responsabilidades que implica el cargo, por 50, 60 soles de diferencia con un profesor. Ahora, ¿cómo nos cambia la ley? Mientras nosotros somos directores que hemos trabajado por ideales, por principios, por tener la camiseta bien puesta. Sin embargo, ahora se nos quiere someter a más concursos indebidamente porque ya hemos ganado concursos. Las plazas, nosotros lo que solicitamos es que salgan las plazas vacantes, más no las plazas que ya hemos demostrado nuestra capacidad y nuestro liderazgo como directores. Yo quiero, por favor, señor presidente, que tenga en cuenta que en este reclamo de Pisco, de Chincha, se une también la provincia de Ica. Gracias. Señor presidente, tenga usted muy buenas tardes. Señores directores, también. Agradezco en primer lugar a nuestro divino hacedor de tenernos aquí con vida y también a su digna persona, ilustre señor presidente Alonso Navarro Cabaniano. Quien le habla es director de la Escuela Pública número 2236 Magdalena Barbeta Aguilar. He accedido al cargo por un concurso público y de mérito, señor presidente. Es más, señor presidente, como además son los directores quienes han ascendido a los cargos, tengo una sentencia judicial del órgano jurisdiccional que ha adquirido la autoridad de cosas juzgadas, señor presidente. Como otros señores directores, conforme al artículo 212, han adquirido sus resoluciones, cosa decidida. En mi caso, se aplica el artículo 139 de la Constitución Política, inciso 3 y 13, la autoridad de cosas juzgadas, señor presidente. ¿Qué le quiero decir, señor presidente? De que se va a ver un conflicto, no solamente un conflicto legal, sino un conflicto también social. El legal, porque los directores hemos adquirido por muchos años la permanencia en el cargo. El derecho adquirido se respeta constitucionalmente, con el artículo 26, inciso 2, que los derechos son irrenunciables de todos los ciudadanos, en este caso nosotros como director, y el artículo 15 de la Constitución. En ese caso, señor presidente, como dijeron mis señores amigos directos, señores directores, el artículo 103 de la Carta Magna no tiene efecto retroactivo sobre toda norma que se da con la directiva 018, porque la directiva 018 nos quitó el cargo de director, anuló lo que viene a ser las 40 horas y nos bajó de categoría de director a profesor de aula. Por lo tanto, con la jurisprudencia que existe a nivel nacional en años anteriores, que es el derecho adquirido, jamás en la vida la carrera administrativa, en este caso los directores, del cargo ascendente no puede ser descendente, señor presidente. Es en la jurisprudencia que lo tenemos anotado, que muchos señores directores que no deben dejar de hacer su acción de garantía constitucional y su medida cautelar, porque quieras o no, es el órgano jurisdiccional que se va a tener que pronunciar. Y estamos aquí con nuestro presidente, pidiéndole en este diálogo al jurado, y de mucho respeto, y de amigo también, porque sinceramente, como chinchanos que somos, te hemos respaldado, y hoy en día te pedimos
que nos apoyes también, porque sinceramente están vulnerando, violando nuestros derechos constitucionales. Por lo tanto, señor presidente, le pido, como un director más afectado en todo el sistema anímico, legal, de los derechos y otros, que nos apoyen un acuerdo del Consejo Regional, y ya lo dijo mis colegas directores ya justamente, que sobre esta vulneración en la cual las plazas que deben ser coberturas deberían de ser, digo yo, la plaza vacante, que ya se lo dijo bien claro, ya, las plazas vacantes son de CS, encargatura, etcétera, pero que en el fondo del caso no debería darse ese concurso, porque sinceramente se está violando, quebrantando el derecho que tienes todas las personas que hemos adquirido ese cargo por concurso público, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente, y espero que respete ese derecho adquirido por todos nosotros que somos directores por concurso, señor presidente. Muchísimas gracias. Quien le habla, ya con resolución he venido un grupo de profesores de lo que en aplicación a la ley a partir de mañana 1 de octubre hemos sido cesados. Quien le habla, usted me conoce, soy director hasta hoy día. Mi solidaridad con los directores, que muchos seguramente ya están próximos a cumplir los 65 años de edad, y con el permiso de ellos quisiera que usted me escuche. A partir de mañana, 56 docentes de la provincia de Chincha hemos sido cesados, y esto se va incrementando mes a mes, sin tomar en consideración, quisiera ahorita una introducción en su momento oportuno, con el permiso y el respeto de los señores directores y subdirectores, sin considerar lo que están considerando la ley 2530, la 19 y las AFP.